El tema de las tormentas es un tema que está muy cercano a nosotros. Y en el sentido espiritual, yo quiero que veamos algunas tormentas que encuentro en la palabra de Dios que hablan de eventos de nuestra vida. Todos queremos vivir en calma, todos queremos estar tranquilos. ¿Quién no quiere vivir de esa manera? Pero a veces la vida nos sorprende con situaciones, sobre todo inesperadas, porque si advertimos que de pronto viene algo malo, hacemos algún recaudo, nos preparamos, estamos mejor para enfrentar esa tormenta que se nos puede llegar a venir, pero a veces las tormentas irrumpen en nuestra vida. Encontré en la Biblia que hay tormentas donde uno lo encuentran en tierra. Igualmente, hermano, cuando llueve y se te viene un vendaval y te lleva a la casa, es para asustarse. Pero la mayoría de las tormentas que encuentro en la Biblia suceden ¿dónde? Dentro del mar, en una barquita, en un barco. Y le puedo asegurar que esa imagen es una imagen tan realística de las situaciones y sensaciones que vivimos en la vida. Porque en el medio de un río, en el medio de un mar, no sé si le pasó, a mí me pasó, cuando empieza a soplar el vientito, más si es de noche como me pasó, y uno tiene un farolito de queroseno y ve las bolitas así, y uno dice, Dios mío, ¿por qué no nos vamos urgente de acá? Porque tocando tierra me siento más a salvo. Para ser específico, quiero hablarles de 3 tormentas. La primera tormenta, porque justamente tiene que ver con la historia de este personaje, le llamamos la tormenta de Jonás. La tormenta de Jonás. Dice que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue ¿a dónde? Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Atienda que este viento lo mandó el Señor, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Esta es una tormenta provocada. No es una tormenta que estaba en el pronóstico. De hecho, seguramente el capitán, los marineros dijeron, vamos a zarpar, vamos a hacernos a la mar, vamos a ir a destino. Chequearon el Weather Channel y dijeron, condiciones perfectas para una navegación paradisíaca al puerto de Jope. Pero nunca se dieron cuenta que el que había sacado un pasaje era una persona que tenía un proceso con Dios. Dios le había dicho, ve a tal ciudad, vas a predicar en esa ciudad. Yo tengo un gran propósito y lo único que tenía que hacer el Jonás para que todo ande bien y no caiga una gota de tormenta ese día, era ¿qué? Hacer lo que el Señor le dijo que haga. Bueno, nosotros podemos ver con cierto desmedro a la actitud de este Jonás, pero ¿cuántas veces somos nosotros igual? Hago énfasis en que Dios nos habla de una manera impresionante. Esta es la palabra de Dios. Si usted abre aquí, usted va a conseguir palabra de dirección, palabra de consuelo, pero sobre todas las cosas, usted va a conocer acá, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios y qué desea Dios para su vida? Y dice la palabra en Josué, cuando hagas todo lo que está escrito, te va a ir bien. ¿A cuánto les gusta que le vaya bien con el respaldo de Dios? Las recetas sencillas, cumpla la palabra de Dios. Pero hay tormentas que se nos vienen a la vida que son consecuencias de nuestra desobediencia. Fíjense que hacer la voluntad de Dios
implicaba hasta menos gasto e inversión. Este cabezón tuvo que pagar, tuvo que sacar de sí, porque cuando muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, no nos importa el precio. Queremos sacarnos las ganas, queremos hacer nuestro proyecto. Ese versículo que dice que los caminos de Dios son más altos y mejores que los míos, decimos no, se equivocó el Espíritu Santo, me parece que lo puso para gente que no sabe lo que hacer. Y yo sí soy un profesional en esto, soy un profesional del amor, de las decisiones, de las inversiones, pero muchas veces no tenemos la capacidad de oír al Señor y sobre todas las cosas de hacer todo lo que el Señor me dice que haga. ¿Y sabe qué? Todos los planes y diseños de bendición están en este libro. Si yo tomo el manual y empiezo a aplicar lo que el Señor me ordena hacer en cada área de mi vida, voy a ver la gloria de Dios. Y le puedo hablar hasta del matrimonio, de las finanzas, de las relaciones, de tu servicio a Dios. En cada área que usted necesita tomar decisiones, en cada área que usted quiere ver el respaldo de Dios, tiene que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo funciona esto? Y usted va a recibir claramente las instrucciones, así como el Señor le dio un mensaje a Jonás. Qué necedad querer escaparnos de la presencia de Dios, huir de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué he encontrado? Que cuando nosotros funcionamos fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a meter en problemas. Y uno dice, bueno, es mi vida, con mi vida hago lo que quiero. ¿Y sabe qué encuentro en esta historia? Que Jonás no afectó solamente su vida para sí mismo, sino ¿a quién? A todos los que les acompañaban en el viaje de su vida. Mis queridos, hay que tener un oído para el Señor y hacer la voluntad de Dios, porque atado a su obediencia, a que usted conecte su voluntad a la voluntad del Señor, está atado a la vida de sus hijos, de su matrimonio, de su salud, de la familia extendida, de la iglesia. No hay decisión inofensiva que no afecte a alguien que está cercano a nuestro corazón. Pero encuentro en esta historia que también Dios tiene un trato para los desobedientes. Se complicó todo y siempre que estamos fuera de la voluntad de Dios hay pérdida, porque ellos dijeron, nos vamos a ahogar, entonces todo lo que tenemos lo tenemos que ir tirando de la vida. Y así muchas veces por hacer nuestra propia voluntad vamos desaprovechando oportunidades, quemamos matrimonios, quemamos negocios, quemamos relaciones, quemamos iglesias, quemamos las cosas que nos ha costado en nuestra vida. Pero ahí la Biblia dice que cuando de pronto tomaron como una opción obligatoria que éste sea despedido del barco, Dios había preparado un contexto para tratar y procesar el corazón de este desobediente llamado Jonás. ¿Cuántas veces nosotros no somos respuesta de Dios, somos parte del problema? La gente no cambia el corazón, tiene que clamar a sus dioses. Nuestro contexto no cambia porque somos nosotros los culpables de las tormentas de la vida. Y este Jonás tuvo un ápice de sinceridad delante de la gente y dijo, ¿saben qué? El problema no son ni los paquetes, ni los bultos, ni las personas, ni el capitán, ni el barco. El problema soy yo. Y él dijo, despídanme. Automáticamente cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, se acomodan las cosas, Y dentro de ese gran pez, ahí fue procesado por Dios de tal manera que su voluntad, mira, hay que tener una voluntad dura para que Dios tenga que meter una persona adentro del estómago de un pez para recién reconocer que Dios es Dios. Y le dijo, Señor, ahora sí estoy preparado. Cuando él es despedido a la playa, lo primero que hizo fue ir y hacer lo que Dios le había dicho. Se vino un avivamiento en Nínive. De tal modo dice que todos se arrepentían, los niños, aún el rey dice, vamos a proclamar un ayuno, vamos a arrepentirnos y buscar a Dios. Mire, un
desobedientes, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos impidiendo que Dios bendiga generaciones, comunidades, multitudes. Yo te animo, si estás por tomar decisiones, no hagas tu voluntad, no te manejes por tus instintos, no te manejes por tus vacíos, manéjese por la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, amigo? Porque le voy a anticipar que si usted se va fuera de la voluntad de Dios, probablemente se tenga que meter en alguna tormentita. Y querido hermano, la vida no fue creada para que suframos, fue para que nosotros disfrutemos de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero somos nosotros los que muchas veces provocamos tormentas que jamás Dios planeó para nuestra vida. La segunda tormenta es la tormenta, la de los discípulos, una de las clásicas, digo yo, porque hubo varias tormentas donde tenía que ver la vida de Jesús, la vida de los discípulos. Y esta es una tormenta que ya figura en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo. Dice el capítulo 8, verso 23, lea conmigo. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Las dos últimas clases de tormenta tienen que ver con un barco en alta mar donde finalmente hay un propósito. En este primer ejemplo de la barca de los discípulos teniendo a Jesús, es un ejemplo que nos habla de aquellas pruebas, aquellas situaciones donde Dios nos está sometiendo y donde no vamos a tener tantas pérdidas. De hecho, hay un gran problema, Jesús soluciona el problema, pasan algunas cosas, pero ellos después siguen su camino y llegan al otro lado. ¿Qué perdieron? Nada, la barquita estaba a salvo, ellos estaban a salvo, y acá hay algo seguramente que aprendieron. Este tipo de tormenta nos pasa muy seguido a nosotros, nos pasa muy seguido. Y son las tormentas donde sabemos que Jesús está en nuestra vida. Sabemos que Él es parte del plan que tenemos para ir adelante. De hecho, Jesús le había dicho: metámonos en la barca y vayamos al otro lado. Cuando la Biblia habla del otro lado, de la otra orilla, lo que está hablando es un nuevo desafío. Nuevo desafío. Cuando usted esté seguro en un lugar, probablemente el Señor dice: métase en una barca y vamos al otro lugar, a otra dimensión, a otro nivel. Y es así que muchos de nosotros éramos solteros y el Señor de una patada nos mete en una barca. ¿Por qué? Porque hay propósito. Y al principio los viajecitos en barca son muy placenteros, pero después se vienen las tormentas. Ay, yo pensé que el matrimonio era otra cosa. Yo pensé que la iglesia era otra cosa. Yo pensé que mi familia, yo pensé que este gobierno, yo pensé que la economía, yo pensé, porque todos tenemos la esperanza de viajar por el camino de la vida con la mayor tranquilidad posible. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Pero las pruebas tienen la misteriosa razón de probar nuestro corazón. Cuando Jesús está denunciando la actitud, la respuesta emocional y espiritual de los discípulos, Jesús ¿a qué ataca en ellos? ¿Qué les dice? Ustedes no tienen fe, hombres de poca fe. Cuando el Señor nos está sometiendo a una prueba, no es para destruirnos, usted va a llegar al otro lado. Pero hay cosas que usted tiene que aprender a identificar. Y lo primero que el Señor quiere identificar es nuestra falta de confianza. Decimos que confiamos en el Señor,
Cantamos que confiamos en el Señor, pero cuando se te viene la tormenta y la barquita de la vida parece que se te hunde y no sabes cómo hacerle, porque vino el diagnóstico médico, porque no salió el negocio, porque tenemos que tomar decisiones familiares y matrimoniales. Ahí te quiero ver, dice el Señor. Es fácil tener un Dios cuando le cantás, no hay Dios tan grande como tú, en la orilla tranquilo, cuando hay panes y peces y alimentación. Pero el Señor te dice, métase en la barca, yo voy a ir con usted. No sé si a usted le ha pasado, pero en las pruebas de la vida tenemos también esa misteriosa y extraña sensación de que Dios no está con nosotros. ¿Le ha pasado? O por lo menos que Jesús no me habla. Sé que está el Señor. Tengo fe que su presencia está conmigo, pero en el medio de la prueba, más de una vez le he dicho al Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada, Jesús? ¿Y sabe qué hace Jesús? Duerme. ¿Qué significa que Jesús duerme? Significa que Jesús está diciendo, ahora, en el centro de la historia estás tú, porque yo ya te he hablado. Te he asegurado mi presencia, te he demostrado mis milagros. Ahora es el momento donde usas tu fe. Porque la fe tiene que tener una obra, la fe tiene que tener una actitud de fe. Muchos decimos, tenemos fe porque nos va todo bien. Pero en el medio de la tormenta el Señor está, entre comillas, dejándonos un poquito solos para ver realmente si confiamos en Él o no. Le hago una pregunta. Cuando usted está en enfermedad, ¿a quién recurre primero? Al médico, por supuesto. A la inteligencia artificial, a ver si me profetiza algo. Sí, porque hoy le creen más a la inteligencia artificial que a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Si usted está enfermo, llame primero a los ancianos de la iglesia, a los pastores. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que podamos para tratar de acallar la crisis. Y en vez de confiar en el Señor, no está mal ir a los médicos, pero mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Más que el médico, usted necesita una palabra de Dios, la dirección de Dios. No necesito a veces un asesor financiero, necesito entender, Señor, ¿qué está pasando con esta prueba? ¿Qué me querés enseñar? Y el Señor te dice simplemente que confíes más en mí. Señor, estoy diezmando, estoy ofrendando y estoy así. Y el Señor te dice, bueno, no va a salir tan mal, pero tenés que hacer las cosas en fe. A veces parece que estamos con el Señor y en vez de irnos todo mejor, nos va peor. ¿No le ha pasado? Los hijos más rebeldes, el matrimonio complicado, el trabajo bajó, no me rinde como antes. Me llegó una carta documento, una noticia, y así le puedo dar un montón de ejemplos. Este tipo de situación Dios nos manda, pero a menudo, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener más fe en Jesús. Él siempre está con nosotros, hermano, en el medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia que usted no puede tener control. Yo quiero decirte que si Jesús te invitó a la barca y está Jesús en tu vida, Jesús nunca te va a dejar. Lo único que quiere el Señor es que sigas confiando en Él, porque hubiese sido una locura que teniendo a Jesús adentro de la barca, el Hijo de Dios, el que hace milagros, ellos se ahogaban. Dios te ama, sos su hijo. La palabra de Dios dice, nosotros siendo padres naturales y humanos, le damos buenas cosas a los hijos, o no le das buenas cosas a sus hijos. Sí, no le das comida envenenada, le das regalo, lo cuidás. ¿Cuánta plata invertís en tus hijos? Dice la palabra, cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará las mejores cosas a su Hijo. Por eso las pruebas demuestran quién soy yo y qué concepto tengo de Dios. La pregunta sería, ¿confías en Dios? ¿Cuál es tu Dios? Ellos ya habían visto muchas cosas.
Desde el comienzo de Mateo al capítulo 8, escucharon el sermón más extraordinario de la historia. Escucharon el sermón de la montaña, vieron milagros, multiplicación. Y terminan diciendo al final, ¿quién es este? Es necesario que si queremos conocer al Señor, ¿cuántos quieren conocer más del Señor? Aprendamos a conocer a Dios en medio de nuestras tormentas, porque tarde o temprano, aún en nuestra poca fe, el Señor tiene control y Él está demostrando que cuando quiero, esto se termina, porque nunca te voy a poner una carga más allá de lo que puedas soportar. Si el Señor te puso una prueba, sacale el jugo a la prueba, sacale el jugo a la prueba. Hoy recibí de Monterrey un mensaje, como quisiera, y es más, si me lo pide se lo puedo mandar. Pero hay pruebas que el Señor nos manda, donde Él se va a glorificar, algo bueno va a producir. Y en medio de tanta necesidad, tengo una lista increíble, se la puedo pasar si usted me la pide, porque tengo hoy una carga de oración. No sé cuándo ora usted, pero yo les animo, y sobre todo si el Señor le está mandando al liderazgo de esta iglesia, Dios te despierta a las 3 de la mañana, se pone de rodillas y empieza a clamar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué estamos acá? Para ver la gloria del Señor, creyendo la gloria del Señor. Y esta hermana de Monterrey decía esta mañana con una oración, Dios se ha glorificado en la pastora Andrea. Lo que en estos 2 meses Dios está haciendo con esta sierva de Dios, yo jamás lo vi. Convivo con esa mujer. Pero Dios, después de cada prueba, te trae un nivel de gracia y unción que usted no la va a recibir si no acató el proceso de fe, donde usted teme perder su vida, perderlo todo, pero en el medio de la tormenta, si usted le ha dicho, Señor, yo hasta el fin voy a seguir confiando, Dios te va a sacar a flote y la gloria de Dios será más grande, porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera. ¿Cuántos dicen, yo quiero una gloria mayor? No se queje de la prueba. Y sé que mi esposa Andrea, nuestra querida pastora, le ha dicho al Señor llorando, Señor, no te voy a preguntar hasta cuándo o no aguanto más. Lo único que te digo es, yo no voy a desperdiciar un día de esta prueba, porque sé que me vas a levantar y voy a dar testimonio de lo que tú puedes hacer. Nuestro querido San Pedro nos da dos consejos impresionantes. Dice, para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Somos oro, pero que necesita ser purificado. ¿Y qué saca el Señor de la prueba? Todo lo que no le sirve. Como Jesús les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? En la prueba el Señor te saca tu autoconfianza, el orgullo, el yo puedo, el que no necesito a Dios, el que nadie me va a ayudar. Es ahí donde el Señor procesa y limpia, pero dice que la fe va a resultar en alabanza, gloria y honor, porque nuestro Señor se revela en la prueba, se revela en el foso de los leones, se revela en el horno de fuego y en cualquier prueba que estés pasando, porque dice que cuando pases por las aguas no te anegarán y el fuego no te tocará. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos están pasando por prueba? Tenga expectativa, viene algo glorioso de Dios, pero usted tiene que creerle al Señor. ¡Wow! Y la última tormenta es una tormenta que bien la podríamos relacionar mucho con la tormenta que hemos hablado últimamente, la de los discípulos. Hay gente arriba de un barco, hay propósito, pero veamos qué pasó con esta tormenta que le pasó a San Pablo, que ahí relata Hechos capítulo 27. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido
toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, será así como he dicho. ¿Cuál es la diferencia con la tormenta de la barca de los discípulos? La diferencia es que si bien nadie se iba a morir, la barca de los discípulos no se perdió. Pero esta vez, en esta tormenta, Dios le preservó la vida, pero todo el resto se perdió. Estas no son pruebas que pasan muy seguido. Estas son pruebas donde Dios sigue demostrándonos que Él tiene control, poder y dominio. Que toda palabra, que todo plan que Él depositó en nuestro espíritu va a seguir funcionando, se va a cumplir, pero en el proceso pueden o van a pasar cosas que a usted le represente pérdida total. Ellos salieron, y así como dijimos que en la primer tormenta había un desobediente como Jonás, acá había un obediente, un San Pablo que cuando entregó su vida a Dios le dijo: ¿quién eres? Te quiero conocer. Buena pregunta para todos nosotros, conocer a Dios. Y la segunda cosa que le dijo: ¿qué quieres que haga? Dios te llamó para conocerle y para servirle, para invertir tu vida en los planes del Señor. Y el Señor le había dicho: mira, vas a sufrir. Le anticipó algún pronóstico, pero jamás Pablo pensó que tendría que pasar por tantas cosas, inclusive esta tormenta. El plan de Dios para Pablo era llevarlo al mismísimo lugar donde estuviese el César para darle el testimonio, para pegarle en la cabeza a la serpiente del imperio y dar testimonio del Evangelio, llevando el Evangelio a lugares y atmósferas increíbles del mundo conocido. Son estas tormentas donde lo único que te va a sostener en el camino es saber que Dios lo dijo. Y si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. Pero son esas tormentas que son las más difíciles de entender, porque sirviendo a Dios, siguiendo a Dios y siéndole fiel, usted puede experimentar mucha pérdida en el camino. Y la Biblia habla en este ganar, o mejor dicho, perder para ganar, de que así como el Evangelio es ganancia, también Pablo dijo: por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero hay pérdidas que parecen basura, pero hay pérdidas que son bien valiosas. Para llegar a ser nosotros una familia sacerdotal, desde la palabra fundacional que el Señor depositó en mis abuelos y en mis padres. Mis padres comenzaron el ministerio perdiendo un hijo. Un año antes que yo naciese, mis padres, tomando la decisión de servir a Dios, dejándolo todo en su linda capital, dejaron absolutamente todo y se fueron con una palabra. Lo primero que recibieron en su primer campo misionero fue una pérdida. Hace unos años habíamos ido a acompañar a unos chicos de la iglesia que habían perdido un bebé. No hay situación más dolorosa y difícil de explicar, inexplicable en esas situaciones. Estábamos con mi papá y me dijo un día: pensar que cuando comencé el ministerio, aquí sepulté, en un lugar que se llama la Tierra de los Angelitos, un sector del cementerio,
Deposité a tu hermano y me dijeron, póngale un nombre. Y le puse por nombre Juan. Ahí me enteré que había tenido un hermano que se llamó Juan y vivió escasos segundos. Dice, yo estaba aquí, no tenía ayuda, no tenía amigos, pero Dios me había enviado a este lugar y fue fiel. De ese lugar, como familia, el Señor nos permitió abrir 10 iglesias. La primera cosecha fue con 10 iglesias. La segunda, la que estamos viviendo, el Señor está levantando más iglesias. Pero hubo un precio que pagar. Porque en la pérdida, o usted le va a creer a Dios, pase lo que pase, o usted puede terminar un renegado con Dios diciéndole, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Sabe lo único que le sostuvo a Pablo y a la gente con ánimo? ¿Sabe lo único que te puede sostener en medio de pérdida? Y usted dice, capaz que no perdí un hijo, pero capaz que por ser fiel al Señor y bendecir y no tener un problema familiar, usted ha perdido propiedades, derechos que le costaban. Por agradar a Dios, usted va a perder hasta la reputación. Van a hablar mal de usted mintiendo. Y usted no se puede quedar aclarando detalles. Tiene que saber que tiene que seguir a la palabra porque es parte de la pérdida. En el camino puede perder trabajos, oportunidades. Hoy me lo dijo una familia, o esta semana. Todos queremos servir a Dios, pero nadie queremos perder nada. ¿Quién va a dejar algo? ¿Usted dejaría su trabajo? Probablemente no lo haga. ¿Usted dejaría su jubilación el resto de su vida para depender de lo que Dios puede proveer? No es para todos. Cuando usted vea un siervo de Dios que Dios se glorifica, no mire la gloria, mire la historia. Porque Dios a sus siervos lo pone en un nivel que muchas veces los demás no quieren, no porque no quieran, sino porque no se animan a entender que en el Evangelio ganar es perder. Si la historia de la iglesia, hoy el movimiento mundial, está en avivamiento o por lo menos creciendo de alguna manera, es porque no lo llevan adelante gente que está midiendo el costo. Es gente que dice, por amor de ti lo hemos puesto todo. Pero yo quiero decirte que lo único que te sostiene en los momentos de pérdida es que Dios te recuerde una palabra. Que Dios te recuerde una palabra. Dice que el ángel del Señor se le apareció en la noche y el Señor comenzó a hablarle. El ángel estuvo conmigo, dijo él, ¿de quién soy y a quién sirvo? Dios le habla a su gente y conoce Dios los que son suyos. Si usted es un interesado de Dios, Dios sabe por qué usted está buscando algo de Dios. ¿Por beneficio? Para que me vaya bien, en esta iglesia me va perfecto. Cuando habla este pastor me siento re bien. Daniel dijo, el Dios a quien sirvo me va a librar del foso de los leones. Los que servimos a Dios tenemos un Dios que se levanta en nuestros más difíciles momentos. Y Pablo está diciendo, ese mismo Dios me habló diciendo, no temas. Te ha concedido Dios que no vas a perder la vida, pero la nave no existe más. En estos días creo que estoy buscando a Dios con una mayor intensidad, porque cuando uno tiene mucho o todo en la mesa, en juego, es el momento que no es el momento de andar con entretenimientos emocionales y espirituales. Uno se tiene que enfocar en el propósito. Y me dediqué a buscar a Dios, a estar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. ¿Cuántas preguntas le he hecho al Señor? Pero le dije algo al Señor el domingo pasado. ¿Se acuerda que le dije que estaba lloviendo afuera, que no me enteré que era semejante tormenta? Y yo le dije algo al Señor, Señor, lo único que yo necesito, al igual que Abraham, es que me recuerdes una palabra para no caerme y seguir adelante, porque tú eres el que me llamaste. Fue una expresión de deseo, una necesidad.
Porque la única manera que tu fe te levante para seguir caminando creyendo que el propósito de Dios se va a cumplir y que Dios no te mintió, es que Dios te recuerde la palabra. Esa misma noche de tormentita y lluvia, recibo una llamada de teléfono, hace una semana. Y del otro lado, una vasija rota. Un hombre que ama a Dios, pero su vida sabe de pérdidas. Por un tema de mal cuidado, tuvo una vida de pecado, de droga, de promiscuidad, de tanta cosa. Él contrajo una enfermedad y finalmente queda ciego. Dependiente total, se quebró su matrimonio, perdió el matrimonio. Y como si esto fuera poco, hace unos meses atrás, se tropieza, se hace una lastimadura en la pierna y el doctor le dice amputación. Yo digo, ¿qué haría en esa circunstancia? Que Dios me libre, porque no sé cómo podría actuar. Ese hombre me llama el domingo y dice, Dios me habló. Amigo, podemos hablar de lo que quieras, pero primero te voy a decir lo que Dios claramente me ha hablado para este tiempo, para vos y tu familia. Estábamos en mensaje y cuando yo recibo una palabra de Dios, sea en cualquier medio, en una reunión o en una charla, yo levanto mi mano. Una mano y con el otro diciéndole, Señor, recibo tu palabra. Las circunstancias no cambian. Quizás lo que pueda venir sea una pérdida. Pero hay algo que estoy seguro, mi querido, que pase lo que pase, cuando nosotros le creemos al Señor y permanecemos en su plan y propósito, es que vamos a llegar al destino glorioso que el Señor pensó para cada uno de nosotros. Tú no eres una casualidad. Dios no es hombre para mentir. Dios te ha hablado. El hombre te ha quitado, te ha frustrado. Pero quiero decirte que cuando el hombre te humilla, Dios te pone en alto. Es cuestión de tiempo. Dios no te mintió. Lo que Dios está esperando de tu vida, si vas a seguir siendo fiel. En pobreza, en riqueza, teniendo, no teniendo. Hay tormentas que las provocamos nosotros por ser desobedientes. Vivimos en problemas porque Dios no bendice el pecado, no bendice tu niñez espiritual, Dios no bendice tu capricho ni tu inmadurez espiritual. Tormenta. Te tienes que comprar un chaleco salvavidas, hermano, porque corres peligro. Hay tormentas que el Señor manda muy seguido a nosotros, que es una tormenta que el Señor tiene que trabajar en nuestra incredulidad. Pasar de la palabra, de las historias de otro, de victorias de otro, a tu propia victoria. Pero hay otras tormentas que suelen pasar alguna vez, que implican pérdida. Son las que duelen. Son esa gente que estuvo al lado tuyo y no están más, no va a estar más el resto de tu vida. Donde te aferrabas, tenías devolución, reconocimiento. Parece que a veces Dios cambia tu agenda y te dice, ¿sabes qué? Esto fue un pasado. Cosas que has perdido, que quizá nunca más se vengan a tu vida. Pero la pregunta es, ¿seguiremos creyéndole al Señor? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, Habacuc decía, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Termino con esto. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios permite pérdidas
para demostrarnos finalmente que todo lo que necesitamos es Él. Bástate mi gracia. ¿Cuántas cosas desearía que existen todavía en mi vida? Desde mis padres en adelante. La vida ha cambiado. Hemos tenido que acatar y asumir las pérdidas. Pero hay algo que no ha cambiado. Es que cuando estoy en casa y abro mi corazón, ahí está Él. Y así como Abraham te dice, levántate y sigue caminando. Porque hay cosas que vas a ver y hay cosas que vas a sembrar para que las nuevas generaciones cosechen lo que hoy te animaste a sembrar, porque se siembra con lágrimas. Póngase de pie por un momento. Leí esta frase: solo durante una tormenta el árbol sabe lo fuerte que es. Y en la tormenta, en definitiva, nos damos cuenta lo débiles que somos, lo pecadores que somos, los necesitados que somos. Pero Dios es el Dios de la tormenta. Si Dios te manda un pez, es porque necesita todavía lecciones que aprender. Dios no te va a dejar en la maldición, pero tienes que aprender y decirle: Señor, voy a hacer como tú lo digas. Y Dios dice: ¿lo has entendido? Yo te voy a respaldar y te voy a sorprender. En medio de la prueba, dígale: Señor, que pueda aprender a depender de ti. Cierre sus ojos por un momento.